Morí, y lo que Jesús me mostró sobre el ayuno te sacudirá hasta lo más profundo. Durante años pensé que el ayuno era solo una disciplina espiritual, pero cuando me paré ante Jesús, Él me reveló el poder oculto detrás de él. Lo que vi en el cielo cambió todo. Si cree que el ayuno no es importante, necesita escuchar esto. Aquí está mi historia. Mi nombre es Daniel Wright y soy un pastor de 45 años de Austin, Texas. He pasado la mayor parte de mi vida sirviendo en el ministerio, liderando una congregación en crecimiento y enseñando a otros sobre el poder de la oración, la adoración y la fe. Sin embargo, a pesar de mi profundo compromiso con Dios, faltaba algo que no podía expresar con palabras. Durante años había predicado sobre la disciplina espiritual, pero mi caminar personal a menudo parecía rutinario. Leí la Biblia, oré diariamente y dirigí a mi iglesia en poderosos servicios, pero había hambre de más, un anhelo de algo más profundo. Había visto suceder milagros, pero todavía me sentía desconectado del pleno poder de la presencia de Dios. No podía quitarme la sensación de que solo estaba arañando la superficie de lo que realmente debía ser la vida cristiana. Una de las disciplinas que siempre había fomentado pero que nunca había abrazado por completo era el ayuno. Lo entendí intelectualmente. Sabía que Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, que Moisés ayunó antes de recibir los 10 mandamientos y que el ayuno de Daniel condujo a encuentros angelicales. Pero para mí, el ayuno siempre había sido ocasional, algo que hacía cuando necesitaba orientación o un gran avance. Nunca lo vi como una necesidad espiritual, solo como un acto opcional de devoción. Ayuné para obtener resultados, no para tener intimidad. Ayuné para obtener respuestas, no para alinearme con la voluntad de Dios. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una noche, mientras oraba en mi estudio, sentí un fuerte e innegable impulso del Espíritu Santo. No era una voz audible, sino un peso en mi alma que no podía ignorar. Rápido, decía la indicación. Al principio, lo descarté. Tenía demasiadas responsabilidades, preparar sermones, dirigir reuniones y obligaciones familiares. Pero a la mañana siguiente, el sentimiento se intensificó, rápido, búscame más profundamente. La carga en mi espíritu se hizo más pesada. Era como si Dios me estuviera invitando a algo más grande, algo que había pasado por alto durante demasiado tiempo. Aún así, dudé. ¿Para qué voy a ayunar? Pregunté en voz alta. Dios, ¿eres realmente tú o simplemente soy yo tratando de ser más espiritual? Luego, durante mi devoción matutina, abrí mi Biblia en Mateo 9 y 15, donde Jesús dice, vendrán días en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán. Las palabras me golpearon como un rayo. Jesús estaba diciendo que el ayuno no era solo para una necesidad específica, sino para anhelar su presencia. Fue entonces cuando lo supe. No se trataba de orar por un gran avance. No se trataba de buscar una respuesta. Se trataba de buscarlo. Dios me estaba llamando a un nivel más profundo de intimidad, a una revelación que nunca antes había conocido. Tomé la decisión en ese momento. Me embarcaría en un ayuno de 40 días únicamente en agua. Nunca antes había hecho algo así. Había ayunado unos días seguidos, pero nunca durante un periodo tan prolongado. La duda me invadió. ¿Sería siquiera capaz de hacer esto? ¿Mi cuerpo podría soportarlo? ¿Qué pasa si me debilito? A pesar de mis miedos, me comprometí. Los primeros días fueron difíciles. Luché contra el hambre, la fatiga y las distracciones. Mi mente seguía volviendo a la comida, los horarios y las responsabilidades. Pero con el paso de los días noté algo extraño. Mi hambre comenzó a desvanecerse y en su lugar había un nuevo tipo de hambre, un hambre por la presencia de Dios. Era como si el ayuno estuviera limpiando el ruido espiritual, permitiéndome escucharlo más claramente que nunca. No tenía idea de que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría para siempre mi comprensión del ayuno, la guerra espiritual y el reino sobrenatural.
No tenía idea de que estaba a punto de morir y regresar con un mensaje directamente de Jesús mismo. Era el 9º día de mi ayuno de agua de 40 días y nunca me había sentido más consciente espiritualmente. El hambre se había desvanecido, reemplazada por una inusual claridad mental y una profunda sensación de paz. Esa mañana me desperté con una urgencia inexplicable en mi espíritu, como si algo monumental estuviera a punto de suceder. Había planeado pasar el día en soledad y oración, pero a media mañana recibí una llamada de un miembro de la iglesia cuya esposa había caído gravemente enferma. Estaba desesperado y suplicaba oración y apoyo en el hospital. Aunque había estado evitando distracciones, sentí un abrumador empujón del Espíritu Santo para irme. Agarré mi Biblia, me subí a mi auto y me dirigí hacia el hospital. Las carreteras estaban tranquilas y el sol arrojaba un brillo dorado sobre el paisaje de principios de otoño de Austin. Susurré oraciones en voz baja, preparando mi corazón. Pero cuando me acercaba a una intersección, noté que algo andaba mal. Un camión grande venía hacia mí desde la izquierda, saltándose el semáforo en rojo. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue violento. El sonido del metal crujiéndose y el vidrio rompiéndose llenó mis oídos. Mi cuerpo se sacudió hacia adelante y luego todo se volvió negro. Por un momento, no hubo nada. Ningún dolor, ningún sonido, ningún pensamiento. Y luego desperté fuera de mi cuerpo. Me cerní sobre la escena del accidente, sintiendo un extraño desapego de mi forma física. Podía verlo todo con perfecta claridad, los restos retorcidos de mi auto, el conductor del camión marcando frenéticamente su teléfono, los transeúntes corriendo para ayudar. Vi mi propio cuerpo, inerte y sin vida, contra el parabrisas destrozado, la sangre goteando de un profundo corte en mi frente, mi pecho apenas se movía. Segundos después, vi cómo llegaban los paramédicos. Su urgencia era inconfundible. Sacaron mi cuerpo de los escombros y me colocaron en el pavimento. Uno de ellos tomó mi pulso e inmediatamente comenzó la RCP. «Está en paro cardíaco», gritó uno de ellos. Sin pulso. Debería haber entrado en pánico. Debería haber sentido miedo. Pero en cambio, estaba completamente en paz. Me di cuenta de que podía escuchar los pensamientos de la gente. Podía sentir la culpa del camionero, la desesperación de los paramédicos, las oraciones de una mujer que observaba desde el otro lado de la calle. Y entonces todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Una fuerza poderosa comenzó a empujarme hacia arriba, llevándome a un reino más allá del tiempo y el espacio. Un brillante túnel de luz apareció ante mí, extendiéndose infinitamente hacia los cielos. No era solo luz blanca, brillaba con tonos que nunca había visto antes, colores más allá de la comprensión humana. Me sentí ascendiendo sin esfuerzo, como si me llevara una fuerza invisible. Con cada momento, la presencia de Dios se hacía más tangible. El amor, la paz y la alegría saturaron cada parte de mí. El peso de las preocupaciones, el dolor y el miedo terrenales se desvanecieron. Sabía a dónde iba a casa. Al salir del túnel, entré en un reino tan glorioso, tan más allá de la imaginación, que las palabras parecen dolorosamente inadecuadas para describirlo. Me paré en los atrios exteriores del cielo. El cielo sobre mí no era como el de la tierra. Estaba vivo, cambiando con tonos de oro, zafiro y amatista, irradiando una calidez que no era solo física, sino profundamente espiritual. El aire mismo estaba lleno de música, no tocada con instrumentos, sino entretejida en el tejido mismo de la atmósfera. Cada nota vibró a través de mí, llenándome de una alegría abrumadora. Ante mí se extendían prados ondulados, cubiertos de flores que brillaban con una luz divina. Su fragancia llevaba la esencia de pureza, santidad y amor, un aroma que llenaba mi alma y no solo mis pulmones. Cada árbol, cada hoja, cada brizna de hierba parecía cantar en adoración. Entonces, noté algo increíble. Había gente vestida con túnicas de luz radiante. Algunos estaban arrodillados en adoración,
otros conversaban alegremente y algunos estaban de pie ante lo que parecía una majestuosa sala del trono en la distancia. No sentí ningún deseo de hacer preguntas, simplemente lo entendí. El cielo era más que un lugar, era una realidad más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. Desde mi punto de vista, pude ver hilos dorados de luz que se elevaban desde la tierra hacia el cielo. Eran innumerables y se entrelazaban formando patrones intrincados. Algunos eran delgados y débiles, mientras que otros eran gruesos y palpitantes. Con energía radiante, supe sin que me lo dijeran que estos hilos dorados estaban conectados a algo profundo. Y entonces escuché su voz, una voz que reconocí de inmediato, una voz que sacudió lo más profundo de mi ser. Daniel, te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos no han visto y tus oídos no han oído acerca del poder del ayuno en estos últimos días, la voz de Jesucristo. Me volví y allí estaba él, glorioso, radiante, indescriptiblemente poderoso, pero rebosante de amor. Sus ojos contenían sabiduría eterna y aún así me miraban como si yo fuera la única persona que existía. Caí de rodillas, abrumada por su presencia. Había sabido de Jesús toda mi vida, pero en ese momento lo conocí verdaderamente. Él sonrió y extendió su mano hacia mí. Mira, dijo, y de repente, ya no estaba en las cortes del cielo. Se me estaba mostrando una visión que cambiaría para siempre mi comprensión del ayuno, la guerra espiritual y el poder divino disponible para cada creyente. Todavía estaba de rodillas, mi espíritu abrumado por la absoluta majestad de Jesucristo de pie ante mí. Su presencia no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Poder, autoridad y amor irradiaban de él en oleadas, pero había una dulzura indescriptible en sus ojos. Estaba vestido de luz pura, más brillante que el sol, pero su resplandor no me lastimó los ojos. En cambio, me llenó de vida, como si cada parte de mi ser respondiera a su presencia. Daniel habló de nuevo, y su voz sacudió el tejido mismo de mi alma. No fue solo un sonido, era una fuerza llena de poder y de verdad innegable. Al instante, sentí como si todos los conceptos erróneos que alguna vez había tenido sobre el ayuno, la oración y el reino espiritual estuvieran destrozados. Sabía que estaba a punto de revelar algo profundo. Jesús extendió su mano hacia el cielo e inmediatamente vi hilos dorados de luz que se extendían desde la tierra hacia el cielo. ¿Ves esto?, preguntó, su voz llena de amor y urgencia. Asentí, hipnotizado por los brillantes caminos que conectan los dos reinos. Algunas de estas hebras doradas eran delgadas y débiles, parpadeaban como si pudieran extinguirse en cualquier momento. Otros eran fuertes, vibrantes y pulsaban con energía divina, uniendo la tierra al cielo como puentes de poder. Estas son las oraciones y ayunos de mi pueblo, explicó Jesús. El ayuno crea una conexión directa entre el cielo y la tierra, abriendo portales para mi presencia, mi poder y mi intervención. Me quedé atónito. Siempre había pensado que el ayuno era simplemente un acto de abnegación, pero Jesús me estaba mostrando que era mucho más que eso. La mayoría de mis hijos no comprenden el poder que le he dado al ayuno, continuó. Lo tratan como un deber religioso más que como una estrategia divina. Luego, con un simple movimiento de su mano, los hilos dorados se transformaron en visiones vivientes, destellos de la historia, las escrituras y eventos sobrenaturales relacionados con el ayuno. Vi a Moisés de pie en el monte Sinaí, ayunando durante 40 días antes de recibir los 10 mandamientos. Pero ahora podía ver más allá de lo físico. Su ayuno no se trataba solo de preparación, fue una transacción espiritual. Había creado una enorme apertura entre el cielo y la tierra, permitiendo que la gloria de Dios descendiera sobre la montaña. Luego vi a Daniel en Babilonia, ocupado en ayuno y oración. Mientras ayunaba, fui testigo de cómo fuerzas espirituales oscuras se retiraban de la región. Su ayuno estaba literalmente cambiando la atmósfera, haciendo retroceder las influencias demoníacas que habían gobernado a las naciones. Finalmente, vi al propio Jesús ayunando en el desierto, pero en lugar de simplemente verlo soportar el hambre,
pude ver la batalla espiritual que se desarrollaba a su alrededor. Cada día que ayunaba, su autoridad crecía. Las fuerzas demoníacas temblaron a medida que aumentaba su poder. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, el ayuno no se trata de sufrimiento, se trata de dominio. Esas palabras me sacudieron hasta lo más profundo. Cada día que uno de mis hijos ayuna con un corazón puro, su autoridad crece, continuó Jesús. Luego me mostró algo aterrador. Vi a creyentes ayunando y, mientras oraban, ondas de luz irradiaban de ellos, golpeando las fortalezas demoníacas sobre ciudades, familias e individuos. Pero también vi fuerzas oscuras atacando a estos creyentes que ayunaban, tratando de distraerlos, debilitarlos o desanimarlos. Algunos cristianos se dieron por vencidos demasiado pronto y vi cómo su hilo dorado se desvanecía en la nada. Otros persistieron y su ayuno rompió cadenas, liberó sanidad y trajo avivamiento. Por eso el enemigo lucha tanto contra el ayuno, dijo Jesús. Satanás sabe que cuando mis hijos ayunan, se involucran en una guerra espiritual al más alto nivel. Se vuelven peligrosos para el reino de las tinieblas. Observé como un hombre, que apenas se aferraba a su ayuno, de repente se abrió paso, y en un instante, sus oraciones desbloquearon la sanación en su familia, rompieron la opresión demoníaca y cambiaron el destino de sus hijos. Caí de rodillas de nuevo, llorando. ¿Cómo pude haber entendido tan mal el ayuno? Jesús puso suavemente una mano sobre mi hombro. Muchos de mi pueblo ayunan solo cuando quieren algo, pero el verdadero ayuno es alinearse con el cielo. Es asociarse con mi voluntad. Entonces Jesús extendió su otra mano y vi iglesias, ciudades y naciones enteras ayunando juntas. Miren lo que sucede cuando mi gente ayuna como una sola, dijo. Fui testigo de un grupo de creyentes en profunda intercesión y ayuno. Sus oraciones se combinaron, creando una tormenta espiritual masiva, haciendo retroceder la opresión demoníaca sobre ciudades enteras. Vi estallar avivamientos, personas liberadas y sanidades milagrosas. Cuando mi iglesia ayuna junta, desatan un poder que puede cambiar regiones enteras. Los hilos dorados de su ayuno se entrelazan, formando un conducto gigante y pulsante de energía divina, trayendo el cielo a la tierra de una manera que las oraciones individuales no podrían. Es por eso que estoy llamando a mi iglesia a volver al ayuno, dijo Jesús. Los días venideros requerirán que mi pueblo camine con un poder que nunca antes había conocido. Sin ayuno, no estarán preparados para lo que se avecina. Entonces vi algo que me hizo llorar. Observé cómo una joven ayunaba por su familia incrédula, y de repente, pude ver sus oraciones avanzando a través de generaciones. Vi cómo su ayuno abrió puertas para la salvación, no solo para su familia inmediata sino también para sus descendientes que nunca conocería. El ayuno no solo afecta hoy, dijo Jesús. Crea una herencia espiritual para las generaciones futuras. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Díselo, Daniel, dijo Jesús, con la voz llena de urgencia. Díganle a mi pueblo que el ayuno no es opcional. Es un arma divina que debe ser recuperada. Luego tomó mis manos entre las suyas y al instante sentí una oleada de poder como nunca antes había conocido. Ahora regresa. Cuéntales lo que has visto. En el momento en que pronunció esas palabras, todo desapareció. Me estaban alejando del cielo, cayendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás hasta que jadeé por aire y abrí los ojos en la habitación del hospital. Había regresado a la tierra, pero sabía que había regresado con un mensaje que lo cambiaría todo. Tan pronto como Jesús pronunció las palabras, cuéntales lo que has visto, mi visión cambió. De repente, ya no estaba en las radiantes cortes del cielo. En cambio, estaba parado en un vasto campo de batalla. Pero esta no fue una guerra cualquiera. Fue una guerra espiritual, invisible al ojo natural, pero muy real. Vi millones de creyentes. Algunos estaban vestidos con armaduras brillantes, firmes y sus espadas brillando con luz divina. Otros eran débiles, frágiles e indefensos, con sus armaduras rotas o faltantes por completo.
Este es mi pueblo, dijo Jesús, con la voz llena de tristeza. Algunos se han preparado mediante el ayuno y la oración. Caminan en poder. Otros han descuidado las armas que les he dado y caerán en las batallas que se avecinan. Vi olas de oscuridad surgiendo de la tierra, fuerzas espirituales de engaño, pecado y opresión que arrasaban iglesias, ciudades y naciones enteras. Muchos creyentes estaban siendo vencidos porque les faltaba fuerza espiritual. Algunos estaban cayendo en compromisos, otros abandonaban su fe bajo presión. Sin ayuno, mi pueblo no estará preparado para las pruebas que se avecinan, advirtió Jesús. El ayuno fortalece su espíritu, agudiza su discernimiento y los alinea con mi voluntad. Los días venideros requerirán un nivel de poder espiritual que muchos aún no alcanzan. La visión volvió a cambiar. Vi un mundo turbulento, inestabilidad económica, naciones en conflicto, un aumento del engaño y una creciente persecución de los creyentes. Vi iglesias divididas, líderes espirituales cayendo y muchos perdiendo el rumbo porque confiaban en sus propias fuerzas en lugar del poder sobrenatural de Dios. Solo aquellos que han aprendido a ayunar y orar soportarán estos tiempos con una fe inquebrantable, dijo Jesús. El ayuno no es opcional para mi pueblo. Es esencial para lo que viene. Eso me sacudió hasta lo más profundo. Vi a muchos creyentes ayunar, pero sus ayunos eran vacíos. Ayunaban por obligación, orgullo religioso o para ser vistos por los demás. Estos ayunos eran como humo fino, desapareciendo en la nada, sin tener ningún efecto en el ámbito espiritual. No todo ayuno conlleva poder, dijo Jesús. Muchos ayunan por razones equivocadas, algunos por tradición, otros para parecer justos. Pero el verdadero ayuno se trata de entrega, no de exaltación personal. Vi a un hombre ayunando pero alardeando de ello en las redes sociales, llamando la atención sobre sí mismo en lugar de hacia Dios. Su ayuno no produjo ningún avance espiritual. Luego vi a una mujer que ayunaba por culpa, creyendo que podría ganarse el favor de Dios a través de su sufrimiento. Pero Jesús negó con la cabeza. Ayunar no se trata de ganarse mi amor. Se trata de alinearse conmigo. Pero luego vi un tipo diferente de ayuno. Los creyentes ayunan en secreto con humildad y profunda hambre de Dios. Sus ayunos eran como ríos de luz, que atravesaban la oscuridad y liberaban poder sobre sus familias, iglesias y comunidades. El ayuno que mueve el cielo se hace con un corazón puro, explicó Jesús. Es el ayuno lo que me busca, no la ganancia personal. Luego vi la realidad oculta del ayuno, lo que sucede en el mundo invisible cuando un creyente ayuna. Jesús señaló y vi a un hombre arrodillado en oración, en pleno ayuno. Pero a su alrededor, espíritus demoníacos daban vueltas, susurrando mentiras en su mente: estás perdiendo el tiempo. Estás demasiado débil. Solo come. Esto no está funcionando. Algunos creyentes escucharon estas mentiras y rompieron sus ayunos prematuramente. Otros siguieron adelante y su determinación hizo que los demonios huyeran. Satanás odia el ayuno, dijo Jesús, con voz llena de autoridad. Porque cuando mi pueblo ayuna, recuperan lo que el enemigo ha robado. Caminan en poder. Rompen cadenas. Liberan mi voluntad en la tierra. Vi a creyentes en ayunas vestidos con armaduras doradas, y sus oraciones se convertían en flechas de fuego que golpeaban al enemigo con precisión y fuerza. Por eso a muchos les cuesta ayunar, continuó Jesús. El enemigo lo resiste porque sabe lo que hace el ayuno en el ámbito espiritual. Vi a una mujer ayunar por su hijo pródigo. Al principio, no pareció pasar nada, pero a medida que ella continuó, vi cómo se rompían las cadenas en su espíritu. El enemigo perdió su control y el corazón del hijo se ablandó hacia Dios. El ayuno es un acto de guerra, declaró Jesús. Es una de las armas más poderosas que tiene mi pueblo, pero muchos la descuidan. Díselo, Daniel. Diles que deben ayunar. Sus palabras tenían tanta urgencia que sentí que mi alma temblaba. El tiempo es corto.
Mi pueblo debe prepararse. En ese momento, la visión se desvaneció y supe que esto no era solo una recomendación, era un mandato divino. Justo cuando me acerqué a Jesús, anhelando permanecer en su presencia, una fuerza repentina me empujó hacia atrás. Sentí como si me estuvieran arrancando de la eternidad misma, arrastrándome a través de un estrecho túnel de luz cegadora a una velocidad inimaginable. Jadeé en busca de aire, mi pecho se convulsionó y sentí de nuevo el peso aplastante de mi cuerpo. El calor divino del cielo desapareció, reemplazado por luces fluorescentes cegadoras y el pitido de las máquinas. Lo primero que vi fue el rostro de un médico flotando sobre mí, con expresión congelada por el shock. Las enfermeras permanecían inmóviles, mirándome como si acabaran de presenciar un milagro o un fantasma. «Ha vuelto», susurró uno de ellos. «Esto no es posible», murmuró otro. Intenté hablar, pero tenía la garganta en carne viva. Mis pulmones ardían como si estuvieran aprendiendo a respirar de nuevo. Escuché a un médico decir, estuvo ausente durante más de 20 minutos. Sin pulso, sin actividad cerebral. Sin embargo, aquí estaba yo, plenamente consciente, alerta y más vivo que nunca. Pero mientras mi cuerpo estaba débil, mi espíritu ardía en fuego. Había visto a Jesús. Había recibido su comisión y había regresado con el mensaje que el mundo necesitaba escuchar. Estuve acostado en esa cama de hospital durante horas, repitiendo todo lo que había presenciado, el campo de batalla, el poder del ayuno, la guerra espiritual que ocurría más allá del velo del mundo físico. Sabía sin lugar a dudas que el ayuno no era solo un acto de devoción. Era un arma divina de guerra. Había sido pastor durante años, pero ahora me di cuenta de cuánto del poder de Dios había sido descuidado debido a nuestro enfoque casual del ayuno. Para mí ya no era solo una disciplina espiritual, era vida o muerte. Fue la clave para desbloquear el poder de Dios en formas que no podíamos imaginar. Mientras estaba sentada en esa cama de hospital, mi alma ardía de urgencia. La gente no tiene idea de lo que hace el ayuno en el ámbito espiritual. Necesitan saberlo. Debo decirles. 2 días después, mi esposa Rebecca llegó al hospital. En el momento en que me vio despierto, rompió a llorar. Le habían dicho que yo no sobreviviría o que, si lo hacía, sufriría un daño cerebral grave. Daniel, dijeron, estabas muerto. Ella sollozó, no entiendo cómo estás aquí. Tomé su mano, mi voz aún débil pero llena de convicción. Rebecca, necesito contarte lo que pasó. Vi a Jesús. Su expresión pasó del alivio a la confusión. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Y entonces le conté todo, el accidente, el momento en que dejé mi cuerpo, los hilos dorados del ayuno que conectan la tierra con el cielo, el poder de la guerra espiritual, la visión de las batallas venideras, la advertencia urgente de Jesús. Mientras hablaba, ella escuchó en silencio atónita, tapándose la boca con la mano. Luego susurró, Daniel, esto suena loco. Su duda me atravesó como una daga. No fue un sueño, insistí. Rebecca, lo vi con mis propios ojos. Jesús me dijo que el ayuno no es opcional. Es la clave para sobrevivir los próximos días. Ella sacudió la cabeza lentamente, con lágrimas en los ojos. Estuviste fuera por mucho tiempo, Daniel. Tal vez tu cerebro solo estaba alucinando. No, dije con firmeza, el fuego ardía en mi pecho. Fue real. Pero pude verlo en sus ojos. Ella no me creyó. Me recuperé rápidamente, mucho más rápido de lo que esperaban los médicos. Al cabo de unas semanas, estaba nuevamente frente a mi iglesia, lista para compartir lo que había visto. Preparé mi sermón, orando para que sus corazones estuvieran abiertos. Subí al púlpito, miré los rostros de mi congregación y respiré profundamente. Y luego les dije.
Les hablé del poder del ayuno, de cómo fortalece nuestra autoridad espiritual, de cómo rompe las cadenas demoníacas y de cómo será esencial para sobrevivir a las batallas espirituales venideras. Algunos escucharon con los ojos muy abiertos, otros se removieron incómodos en sus asientos. Después del servicio, varios ancianos de mi iglesia se acercaron a mí. Daniel, uno de ellos, dijo con cautela: no dudo que haya tenido una experiencia poderosa, pero ¿estás seguro de que esto se alinea con las enseñanzas cristianas tradicionales? Fruncí el ceño. Todo lo que vi estaba respaldado por las Escrituras. Jesús mismo ayunó. Él nos ordenó ayunar. Y les digo que, en el ámbito espiritual, el ayuno es lo que marca la diferencia entre la victoria y la derrota. Intercambiaron miradas preocupadas. Nosotros simplemente, creemos que debes tener cuidado al compartir esto. La gente podría malinterpretarlo. Eso fue solo el comienzo. Algunos miembros de la iglesia dejaron de asistir. Otros susurraban a mis espaldas, preguntándose si había perdido la cabeza. Recibí correos electrónicos de líderes que me aconsejaban amablemente que me apegara a las Escrituras y evitara afirmaciones sensacionalistas. Incluso otros pastores se distanciaron de mí. Quedó claro que muchos en la iglesia moderna no estaban preparados para este mensaje, pero no podía quedarme en silencio. No podía ignorar lo que Jesús me había mostrado. A medida que crecía la oposición, también crecía mi convicción. Había visto el poder del ayuno con mis propios ojos. Había visto huir a los demonios. Había visto cómo se derrumbaban fortalezas espirituales. Había oído a Jesús decir: dile a mi pueblo que debe ayunar. Entonces tomé una decisión, incluso si mi iglesia me rechazara, incluso si mi esposa tuviera dificultades para creerme, incluso si la comunidad religiosa se distanciara de mí, se lo diría al mundo porque el ayuno no era solo una disciplina, era un arma. Y el tiempo se acababa. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La experiencia había destrozado todo lo que alguna vez pensé sobre el ayuno. Ya no era solo una práctica espiritual, era un arma, una llave, un mandato divino. Y supe sin lugar a dudas que Jesús me había enviado de regreso con una misión. Comencé a dedicar mi vida a difundir la verdad sobre el ayuno. Escribí sobre eso. Hablé en iglesias, conferencias y reuniones, compartiendo la advertencia urgente que Jesús me había dado. Comencé a enseñar a los creyentes cómo utilizar el ayuno como herramienta para la guerra espiritual y el avance. No fue fácil. Muchos rechazaron el mensaje. Algunos me llamaron radical, extremista e incluso delirante. Pero no me importó. Había visto el cielo con mis propios ojos. Me había presentado ante el mismo Jesús. Había sido testigo de las batallas invisibles que se libraban en el reino espiritual y no me quedaría en silencio. Ánimo para buscar la verdad. Si hay algo que he aprendido es esto: la mayoría de los creyentes subestiman el poder del ayuno. Oramos, adoramos, leemos la palabra, pero descuidamos el ayuno. Y debido a eso, nos perdemos avances, victorias y encuentros divinos. Jesús está llamando a su pueblo a volver al ayuno, no como un deber religioso sino como un arma. Si tienes hambre de más de Dios, si buscas avivamiento, si quieres caminar con mayor autoridad, entonces debes ayunar, no para un ritual ni para lucirse, sino porque te alinea con el poder del cielo. Las batallas que se avecinan requerirán creyentes espiritualmente fuertes, profundamente conectados con Dios y preparados para la guerra. Y esa fuerza solo llega a través del ayuno y la oración. Jesús me envió de regreso con un mensaje claro: dile a mi pueblo que debe ayunar. Por eso hoy les digo, si están leyendo esto, no es por casualidad. Comprométete a ayunar regularmente. Ya sea un día, 3 días o más, comienza donde estás. Comparte este mensaje con otras personas que necesiten escucharlo. La iglesia debe despertar. El tiempo es corto. Palabras finales: lo perdí todo, pero gané la eternidad.
Jesús no es solo un maestro, Él es Señor, Salvador y el único camino a Dios. Él te está llamando a una intimidad más profunda. ¿Responderás a su llamada? La elección es tuya.